Así es que hablando acerca de la muerte, sepultura y de resurrección de Jesucristo, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, es importante entender que la Biblia manifiesta, declara, explica. La Biblia explica a la Biblia, la palabra explica a la palabra. Y en los evangelios las cosas fueron escritas no de una manera fortuita, sino que el Espíritu Santo inspiró correctamente a los diferentes escritores de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que son sinópticos, y de Juan, para que pudiéramos entender las cosas que tienen que ver referentes no solo al ministerio y a la palabra del Señor Jesucristo, sino a su muerte, sepultura y resurrección, porque a partir de esto nuestras vidas fueron totalmente transformadas. Por causa de la resurrección de Jesús, nuestras vidas fueron totalmente transformadas cuando nosotros conocimos el Evangelio y le dijimos, sí Señor Jesús, heme aquí. Ahora, vamos a hablar acerca de cuándo el Señor Jesucristo fue aprehendido, cuándo fue crucificado, cuándo murió, el lapso entre que Él fue aprehendido, fue crucificado y murió, a el lapso en el que Él resucitó y un poquito más. Ahora, como he dicho más, la esencia fundamental es la razón por la cual Jesús murió, es decir, su obra terminada, completa y perfecta. Y que ésta culmina con algo extraordinario, que es su resurrección. Y la resurrección, como lo dice Romanos 4:25, es nuestra garantía para nuestra justificación. Por causa de que Jesús resucitó, tú y yo fuimos justificados por lo que Jesús hizo en el Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que hablando de Mateo capítulo 12, versículos 38, dice, entonces respondieron ciertos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Maestro, deseamos ver de ti señal. Los escribas y los fariseos pidiéndole a Jesús señal acerca de que si él era el Mesías, de que si era el enviado de Dios, el que ellos estaban esperando, de acuerdo a las escrituras. Es importante que usted entienda que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no solo está hablando del nacimiento de Jesús, sino de la razón por la cual Jesús, el Mesías, habría de manifestarse, de que iba a morir en la cruz, de que iba a padecer y que iba a resucitar. Bien, así es que aquí están los escribas y los fariseos preguntando a Jesús esto, y Jesús les dice, mas Jesús respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Está hablándole a los fariseos y a los escribas, a los religiosos. Dice, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás el profeta. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Señor dice, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, es decir, Dios hecho hombre, estará no en espíritu, en cuerpo, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Dice, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, todo él, no está hablando en forma efímera o en forma poética o filosófica. Está hablando que él corporalmente y todo lo que él es, dice, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es decir, sabemos que el cuerpo de Jesús fue llevado a la sepultura, es decir, a un sepulcro. Y ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Hay quienes dicen que estas palabras
que el Señor Jesucristo dijo en el arameo y que después fueron escritas en el griego, no necesariamente significan 3 días y 3 noches exactas. Es decir, la idea, según algunos, dicen que al menos debió haber pasado por 3 días y por 3 noches, no necesariamente completas. Pero más allá de que esto pudiera ser verdad, aunque esto pudiera de alguna manera ser verdad, no encaja el hecho de que el Señor Jesucristo haya muerto el viernes y resucitado el domingo. Porque no dan las cuentas. Si, como dice la religión o la tradición, pero inclusive muchos creyentes, nacidos de nuevo, siguen pensando igual. De el viernes al sábado sería una noche y un día. De el sábado en la noche al domingo en la mañana sería una noche. Así es que podríamos decir que sería un día viernes, un día sábado y a lo mejor quizá un día el domingo. Sería participar del día del viernes, participar del día del sábado, participar del día del domingo, aunque no hayan sido completos. Pero en las noches ya no cuadra porque sería la noche del viernes y la noche del sábado al domingo. Entonces faltaría una noche. Si es que quisiéramos hablar de que no son días completos ni noches completas, sino partes. Así es que no encaja como quiera. Pero la realidad es de que el Señor Jesús hablaba de 3 días y 3 noches completas. Ahora, vamos a ver cuál es la razón por la que esto es tan importante entenderlo y conocerlo, o más bien, no más allá de cuál es la razón de por qué en la tradición y en la religión se ha malversado. Sabemos que es por fiestas paganas, sabemos que es por adecuar a las cosas. Mire, los fariseos no seguían la ley a la perfección. Los fariseos habían manipulado la ley de tal manera que la habían hecho a su conveniencia para ellos decir que la cumplían. Así es que sabemos que todas las cosas que están descritas respecto al Evangelio o respecto al Señor Jesucristo, respecto a su muerte y resurrección, y que no encajan correctamente con la Biblia, son con propósitos para conveniencia del hombre, para conveniencia de la religión, para conveniencia de la tradición. Y a fin de cuentas, tenemos que entender algo. La palabra de Dios es verdad. Así es que no es lo mismo que entendamos correctamente y que estemos en alguna creencia en donde, aunque no es la verdad, nosotros por ignorancia o por falta de discernimiento, de revelación, no podamos comprender la verdad. Pero muy diferente es que en la Biblia esté descrita la verdad y que con la mano en la cintura, como se dice por ahí, con ligereza, se haya establecido una mentira tan grande. Porque entonces no solo estamos engañando, pero estamos hablando acerca de algo que es bíblico cuando no estamos siendo congruentes con la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Bien, así es que vamos a empezar. Le voy a pedir por favor que me acompañe a Éxodo. Y en Génesis capítulo 5. Bueno, fíjese que habíamos comentado que voy a leer los versículos y usted si quiere apuntarlos o usted si quiere simplemente escuchar, yo le voy a compartir después estos versículos. Pero Génesis capítulo 1, versículo 5 dice así. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Dice, y fue la tarde y fue la mañana un día. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Así es que el pueblo judío identifica los días empezando por la tarde hasta el otro día por la tarde. Cuando va en el crepúsculo, es decir, cuando el sol se va descendiendo, por decirlo así, y empieza a caer la noche, ahí empieza un día judío y termina
exactamente 24 horas después. Es decir, cuando pasa toda la noche, viene la mañana cuando el sol sale y después hasta que empieza a descender el sol y el día termina otra vez en el atardecer. Así es que usted puede encontrar en Génesis cómo Dios dice hablando acerca del día y fue la tarde y la mañana un día. Y así es que los judíos así identifican los días. Y para entenderlo un poquito vamos a hablar de un estimado. ¿A qué me refiero? A que aproximadamente a las 6 de la tarde iniciaría un día judío, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Normalmente nuestros días en los que vivimos en nuestro calendario, que creo le llaman gregoriano, empieza el día a las 12 de la noche. Es decir, digamos 6 horas después. Empieza completamente a las 0 horas, a las 12 de la noche, y termina a las 0 horas del otro día. Perfecto. Ahora, habiendo entendido esto, es muy importante que entendamos acerca de las fiestas y de la Pascua. El Señor Jesús nuestro Dios, cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, les dice en Éxodo capítulo 12, versículo 6, que tenían que tomar un cordero cada familia. Y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. El día 14 del mes lo matarás al anochecer. El día 14 del mes lo matarás al anochecer. Y está hablando del 14 del día del mes. Es la Pascua. Ahora dice el versículo 15 y el versículo 17. Si usted quiere entender un poquito más el contexto, puede leer todo Éxodo 12. Pero el 15 y 17 dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día tendréis santa convocación. Y otra santa convocación el séptimo día. Así es que Dios nos está diciendo en Éxodo capítulo 12 que el día 14 del mes estarían celebrando la Pascua, en donde matarían a un cordero al anochecer. Y al día siguiente, es decir, a partir de las 6 de la tarde de nuestros días, empezaba el día 14 para ellos. Ellos matarían al anochecer el cordero. Y al otro día, es decir, un día después, en el día 14 el cordero, la Pascua. Recuerde, el día empieza en la tarde y después sigue la mañana. El día 15, ellos iban a celebrar los panes sin levadura por 7 días. Pero el primer día y el séptimo día, es decir, el día 15 y el día 21 del mes, el día 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y el día séptimo, es decir, el día primero y el día séptimo iban a celebrar Santa Convocación. Así es que veíamos que celebraba la Pascua, se celebraba una Santa Convocación en la fiesta de panes sin levadura y había un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y al séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura sería Santa Convocación. Pascua, panes sin levadura, Santa Convocación, 1, 2, 3, 4, 5, Pascua, primer día de la panes sin levadura serían 7 días hasta ahí. Y aquí era Santa Convocación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Séptimo día, Santa Convocación. Así es que de la Pascua y la fiesta de panes sin levadura serían 7 días. 8 días. Pascua más 7 días de la Santa Convocación, de los panes sin levadura. Pero en la fiesta de los panes sin levadura, o en lo que el Señor les dice acerca de la celebración de los panes sin levadura, el primer día es Santa Convocación y el séptimo día es Santa Convocación. Muy bien, ahora, para entender un poquito y para acostumbrarnos a la nomenclatura, digámoslo así, a la Santa Convocación Dios le llamó, o el pueblo le llamó Shabbat. El Shabbat.
No sábado, porque sábado tiene que ver con nuestros días gregorianos, pero para podernos entender, el día de reposo o día de santa convocación, el pueblo le llama Shabbat. De hecho, está escrito así en la Biblia, el día de reposo es el día Shabbat. Así es que hasta ahorita vemos que la palabra Shabbat aparece cuando Dios creó los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. Ese día es un Shabbat. Y aquí vemos que celebran la Pascua y al siguiente día celebran un Shabbat, santa convocación, y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, al séptimo día celebran otra vez una santa convocación o un Shabbat. Ese es dentro de la fiesta. ¿Sale? Ahora, si leemos Levítico 23 del versículo 4 al 8, dice lo siguiente: estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas por ellas. En el mes primero, el día 14, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación, Shabbat, y no haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Y el séptimo día será santa convocación, Shabbat. No haréis ningún trabajo servil. Así es que Dios le dijo: vas a celebrar la Pascua y vas a... Después de celebrar la Pascua vas a tener santa convocación y al séptimo día otra vez santa convocación. Perfecto. ¿Por qué es importante esto? Para poder entender lo que sucede en el tránsito de la preparación, la Pascua, el arresto de Jesús, la crucifixión de Cristo, el tiempo antes de su resurrección. Bien, Marcos capítulo 15. Déjenme primero, vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos del 13 al 15. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Está hablando aquí antes de que el Señor Jesús cenara con sus discípulos, lo que se le conoce como la institución de la cena del Señor en la Biblia. El versículo 14 dice: cuando llegó la hora, se sentó Jesús a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Así es que Jesús ya había entrado triunfalmente a Jerusalén, habían preparado todas las cosas para la Pascua y se sentó en la tarde, es decir, después del crepúsculo, de que el sol, de que oscureció. Dice, llegó la hora, se sentó a la mesa con los discípulos para celebrar la Pascua. En Marcos capítulo 14, versículo 26 dice: después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Usted puede leer Juan a partir del versículo, en los capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17, en donde el Señor Jesucristo comparte con sus discípulos el día de la Pascua, el día en el que cenan juntos. En ese mismo día, el Señor Jesús no solo celebra la Pascua, lava los pies a los discípulos, pero aquí en Marcos dice que habían terminado y después de cantar un himno juntos, salieron para el monte de los olivos. Y usted sabe que el Señor Jesucristo fue a orar. Marcos capítulo 14, versículos 39 al 42. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y halló durmiendo a los discípulos, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y le dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Y aquí es muy importante que usted y yo recordemos que el Señor Jesús describe donde él estaba orando y decía: Señor, no pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él sudaba como gotas de sangre, hablando acerca de la redención que es en Cristo Jesús. Su sangre fue derramada
múltiples ocasiones en tierra, pero una de ellas es esta, en donde el Señor Jesucristo está orando, su sangre está siendo derramada en tierra, como gotas de sangre, dice, sudaba, porque Él estaba empezando la redención, estaba restituyendo todas las cosas. Y recuerde, desde Adán la tierra fue maldita. Así es que la sangre redime, y la sangre estaba siendo derramada en tierra, iniciando el proceso de redención, de restitución de todas las cosas. Bien, dice Marcos 14:53. Jesús, dice, fue aprendido y lo llevaron al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, y empezaron a cuestionarlo y a preguntarle. Marcos 15, versículo 1. Muy de mañana, es decir, recuerde, lo aprendieron en la noche, muy noche, porque de hecho los discípulos estaban durmiendo, y lo llevaron ante el sumo sacerdote. Se reunieron ahí los sacerdotes, ancianos y los escribas, y muy de mañana lo llevaron ante Pilato. Ahora, ¿qué día era ese? Era el día 14, era el día de la Pascua. Era el día 14 que leímos en Éxodo y en Levítico. Era el día de la Pascua. Aún no terminaba. Empezó a las 6 de la tarde. El Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos al atardecer, y en la noche fue aprehendido, y muy de mañana, dice, fue llevado ante Pilato. Lo entregaron. Marcos 15. Bueno, aquí entre el proceso en el que amanece, no sé si recuerda que Pedro niega al Señor Jesús 3 veces. Y cuando el Señor Jesús habló acerca de esto, le dijo, antes de que cante el gallo. Y normalmente los gallos cantan cuando está pronto a amanecer. Así es que cuando lo llevan ante Pilato, prácticamente era el día, era temprano, había amanecido muy de mañana. Bien, luego dice la escritura que lo llevaron ante Pilato, y Pilato ofrece a Barrabás o al Señor Jesús, no encuentra culpa en Jesús, quiso persuadir al pueblo, pero el pueblo no quiso. Y les ofreció o a Jesús, soltar a Jesús, o a Barrabás, y ellos decidieron que crucificaran a Jesús. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así es que en la hora tercera le crucificaron. Marcos 15:25. Lo azotan, lo hacen que cargue la cruz, y conocemos más o menos todo el proceso. Y dice, a la tercera hora le crucificaron. Esta tercera hora, seguramente, a lo mejor algunas de sus Biblias traen alguna anotación, tiene que ver en el día, como nosotros lo conocemos, alrededor de las 9 de la mañana. La tercera hora son las 9 de la mañana para nuestro horario. Así es que el Señor Jesús celebra la Pascua al atardecer, lo aprenden en la noche, lo llevan ante el sumo sacerdote, los escribas y los sacerdotes y los fariseos. En la mañana lo llevan ante Pilato, muy de mañana, seguramente a las 6 de la mañana, alrededor de ahí. Y a las 9 de la mañana le crucifican. Bien, Marcos capítulo 15, versículos 33 y 34. Cuando llegó la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. De la hora sexta a la hora novena es aproximadamente de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. En este tiempo, en este lapso de tiempo, fue cuando el Señor Jesucristo declara las palabras Eloí, Eloí, lama sabactani. Dice, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda de Corintios
5:17, 5:21 dice, al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por amor a, bueno, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Después en el versículo 37 de Marcos 15 dice, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Es decir, el mismo Señor Jesús entregó su espíritu. Después lo vamos a leer en Juan capítulo 19. Después de que Jesús dio un gran grito, expiró. Ahora, Juan 19, y vamos a comparar algunos versículos como Juan los describe. Recuerde que Juan tenía una comunión muy estrecha con Jesús y Juan sabía que Dios le amaba y que Jesús le amaba en gran manera. Él se sabía amado por Dios. Así es que dice Juan 19, versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es decir, Él terminó su obra terminada, completa y perfecta. Él ahí cargó con todas nuestras deudas. Ahí pagó por todos nuestros pecados. Llevó todas nuestras enfermedades. Sufrió todos nuestros dolores. Él siendo el justo, el perfecto, el que anduvo en una posición correcta y perfecta con Dios, en nuestro lugar se dispuso. Él mismo se entregó para que por causa de su sacrificio todas nuestras deudas fueran quitadas y nosotros fuéramos justificados delante de Dios con la justicia de Jesús. Amén. ¿Y cómo Dios hace esto cuando el creyente le dice a Dios, sí, necesito a Jesús como mi Salvador y creo en el perdón de mis pecados a causa de su obra terminada, completa y perfecta y como Él murió por mí en mi lugar y Él pagó? Entonces Dios hace una obra poderosa, nos justifica y nos pone un sello. Quita nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro espíritu muerto que estaba destituido de Dios, lo lleva a la cruz, como lo dice Romanos 6:6, y nos da un nuevo espíritu que Dios lo crea en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro espíritu humano ahora es una nueva especie, dice la Escritura. Somos nuevas criaturas en Cristo y Dios envía su espíritu, el espíritu de Cristo a nuestros corazones, de tal manera que el espíritu de Cristo y nuestro espíritu se hacen uno y habitan en nosotros y Dios nos sella con su Espíritu Santo. De tal manera que ahora hay un sello espiritual que solo Dios puede ver y tú como creyente tienes el testimonio del Espíritu que mora en ti. Romanos 8:15 y 16 dice que el mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Así es que hay una marca y hay una pertenencia. Ahora tú le perteneces a Dios por causa de la fe en Jesús y de lo que Él hizo en ti. Y esto es por causa de lo que Cristo conquistó. Y recuerda, aquí fue cuando dijo Él, consumado es, pero tenía que resucitar. Bien, 31 dice, los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, es decir, ellos ese día estaban en el día de la Pascua. Ahora, Dios dijo que la Pascua la podían celebrar entre una tarde y otra tarde. Así es que Jesús celebró la Pascua la primera tarde, es decir, cuando descendió el sol, y Jesús murió en la tarde del mismo día, es decir, a las 6 de la tarde del día 14, empezando el día, murió, y comió la Pascua, y antes de terminar el día, a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo murió. Así es que al siguiente día dice aquí la Escritura, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo. ¿Qué dijimos que después de la Pascua había? En el día 14 celebraréis la Pascua y en el día 15 celebraréis el primer día de la celebración de los panes sin levadura. Ese día será Shabbat, será un día de reposo. Así es que Jesús murió
El día 14 y al siguiente día era día de reposo. Era día Shabbat. Así es que ellos, dice la escritura, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. Había dos hombres que estaban siendo crucificados al mismo tiempo con Jesús. Y también quebraron, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, mas uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Quién es el único de los discípulos que estaba al pie de la cruz cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y murió? Juan. Juan estaba ahí mismo. Y él mismo está diciendo que cuando el soldado traspasó el costado con una lanza y se salió sangre y salió agua separada, es decir, se había separado la sangre, digamos, la sangre está constituida por agua, pero en conjunto toda se ve como sangre, pero cuando el cuerpo ya está muerto hay una separación y se establece, digamos, el plasma, que es el líquido blanco, con otra parte de la sangre que es lo que se conoce como el color rojo. Y entonces dice que el que lo ha visto, versículo 35, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad porque nosotros también, para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso, entonces vino él y se llevó el cuerpo de Jesús, y vino Nicodemo también con él, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y de aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, es decir, cerca de ahí, en el lugar donde había sido crucificado, ahí había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. Por tanto, por causa de la preparación de los judíos, es decir, por causa de que en el día 15 era Shabbat y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Recuerde que José de Arimatea era un discípulo de Jesús en secreto porque era judío, y Nicodemo también eran religiosos, así es que ellos cumplían el Shabbat y vinieron y sepultaron a Jesús antes de que iniciara el día 15, es decir, al final del día 14. Así es que el Señor Jesucristo fue puesto en un sepulcro antes de las 6 de la tarde del día 14. Muy bien. Marcos 15:42. Y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, el día de la víspera de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que estaba esperando, que también esperaba el reino de Dios. Llenándose de valor, entró ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya se había muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y él, comprobando por medio del centurión, le concedió el cuerpo, quien compró un lienzo de lino, bajándole de la cruz lo envolvió en un lienzo de lino, lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Las mujeres María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Así es que las mujeres se dieron cuenta dónde era la sepultura, dónde estaba el sepulcro. Bien, ahora vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 53. Ya Jesús murió, fue sepultado. El día 14, por la tarde, después de las 6 de la tarde del día 14, digamos que al atardecer, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, fue a orar al Getsemaní, fue aprendido muy en la noche, fue llevado con el sumo sacerdote, los escribas y todos ellos, los religiosos. Muy de mañana fue llevado ante Pilato, lo crucificaron a las 9 de la mañana, es decir, ya habían pasado, digamos que 15 horas
desde las 6 de la tarde del día 14 hasta las 9 de la mañana. Y el Señor Jesucristo fue crucificado a las 9, a las 12 hubo tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y después de ese tiempo el Señor Jesucristo expiró. Ahora, Jesucristo fue sepultado antes de 24 horas de que se terminara el día 14, es decir, el día de la Pascua, porque el día 15, las siguientes 24 horas del día 15 eran Shabbat, eran día de santa convocación por las fiestas sin levadura. Lucas 23, versículos 53 y 56. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en la peña. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. El día de la preparación es la Pascua, el día de reposo, el día 15. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así es que dice la Escritura que las mujeres descansaron el día del reposo conforme al mandamiento. Bien, Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Así es que vemos el día 14, la Pascua, el día 15, Shabbat, día de reposo. El día 16, ellas fueron a comprar especies aromáticas para ir a ungir a Jesús. El día 15 no pudieron comprar porque era Shabbat y no se vendía. Pero el día 16 fueron a comprar especies para ir a ungir a Jesús. Mateo 28. Y aquí viene algo extraordinario. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, aquí viene algo extraordinario. Porque ya dijimos que Shabbat, día de convocación, día de reposo, era el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, así como el séptimo día. Pero también Dios establece dentro del pueblo judío un día durante cada semana de todos los años para que se celebre día de reposo. Es decir, en teoría, no sé si son, en el calendario judío son 52 semanas, pero cada 7 días se celebraba Shabbat. Para entenderlo, digamos que en nuestro calendario había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, día de reposo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, día de reposo. Y ese día de reposo para nosotros aparentemente es el sábado. Aunque entiendo que los judíos lo celebran al atardecer del viernes, porque acuérdense que sus días empiezan por la tarde y hasta el atardecer del sábado. Al atardecer del viernes, al oscurecer del viernes y hasta el oscurecer del día sábado, es decir, 24 horas después. Así es que el último día de la semana era día de reposo. Así es que el día 15 cae entre semana, día de la Pascua. El día 14, el día 14, el día de la Pascua, cae entre semana. El día que le siguió, el día 15, era día de reposo, pero ese día de reposo era anual, no era semanal, era anual, era el día de las fiestas de los panes sin levaduras. La Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras solo se celebra una vez al año. Así es que el día 14 cayó entre semana, el día 15 cayó entre semana, el día 16 las mujeres fueron a comprar especies aromáticas, cayó entre semana, y al siguiente día fue día de reposo semanal. Y dice aquí la Escritura en Mateo 28, el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Ahora, si el día de reposo es el viernes en la tarde y termina al sábado en la tarde, ¿cuándo empieza el primer día de la semana? Digamos que el día de reposo empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cuándo empieza el primer día de la semana? Pues el sábado para nosotros a las 6 con un segundo.
es decir, a las 6:10 o a las 7 de la tarde de nuestro horario del sábado, ya es para el pueblo judío el primer día de la semana. Ahora, fíjese algo clave aquí, porque aquí dice que al amanecer del primer día de semana. Pero la palabra en el griego no significa que cuando salió el sol muy de mañana, sino da la apariencia como si fuera cuando inicia el primer día de la semana. Y fíjese el contexto, porque aquí sucede algo muy extraordinario. Las mujeres fueron el día 14, celebraron la Pascua, 15, día de reposo, panes sin levadura, 16 fueron a comprar ungüentos y prepararon para ungir a Jesús. 17, el día 17 del mes, era día de reposo semanal, era sábado. Pero en la tarde del sábado, ya en el primer día de la semana, habiendo terminado el día de reposo, es decir, a las 6 de la tarde, ellas vienen al sepulcro, dice, vienen María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Las mujeres habían visto el sepulcro el día de la Pascua, cuando pusieron a Jesús ahí, pero después se tuvieron que ir porque iniciaba el día de la Santa Convocación. Pero cuando terminó el día de reposo semanal, es decir, el sábado, a las 6 de la tarde, ellas vinieron. Seguramente ellas todavía podían andar, era el inicio del primer día de la semana, ya no había una regla religiosa que obstaculizara para que ellas no pudieran moverse. Así es que dice la Escritura que vinieron a ver al sepulcro. Fíjese, vinieron a ver, no dice que fueron a ungir a Jesús, sino que vinieron a ver. Eso es muy importante. Dice, y hubo un gran terremoto cuando vinieron a ver, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel dijo, mujeres, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Ahora, este es Mateo 7, Mateo 28, versículo 7. En Mateo 28, versículo 8, dice así, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro y les dice, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayáis a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, también los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y ahora vemos en Marcos 16, versículo 1, donde dice, pasado el día de reposo, es decir, el sábado después de las 6 de la tarde, pero fíjese cómo dice aquí, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, es decir, está hablando del primer día de reposo, del día 15, del día de las fiestas sin levadura. Quiere decir que el día 16 fueron a comprar especies aromáticas. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, cuando el sol ya había salido. Aquí es diferente, porque en Mateo habla de que el sol se había metido. Dice en Mateo, déjeme le vuelvo otra, porque hay una porción aquí que se me olvidó comentarle. Dice, bueno, no, vamos a seguir leyendo aquí en Marcos. Así es que Marcos dice,
la madre de Jacobo, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y entonces ellas llegaron al sepulcro, el sol ya había salido, y decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando al sepulcro, vieron a un joven que estaba sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Y ellas salieron huyendo del sepulcro con gran temor y espanto, se habían apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así es que aquí vemos a Jesús, a las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, en Marcos 16, pero en Mateo 28 dice la escritura que las mujeres que habían ido, en Mateo 28 dice, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Así es que estamos hablando que en Marcos y en Mateo son las mismas Marías, las mismas personas. Y Salomé incluyen aquí. Así es que esto de Marcos 16 es muy similar a Mateo versículo 28. Ahora fíjese, vamos a leer Lucas 24, capítulo 1, versículo del 1 al 12. El primer día de la semana, el domingo, pero recuerde que el domingo empezaba a las 6 de la tarde del sábado. Al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Al rayar el alba, ahora sí está diciendo, no es cuando empezó el día de reposo en la noche, sino cuando el sol se oscureció, el sol se escondió, y al rayar el alba, es decir, estaba a punto de salir el sol. Las mujeres vinieron, es decir, cuando el sol ya estaba aclareciendo otra vez para que el sol se mostrara. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo de Jesús y ellas quedaron perplejas. Se pusieron dos varones con vestiduras resplandecientes y ellas estaban aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra. Y ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día y resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María y la madre de Jacobo, también de las mujeres que refirieron estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, en que inclinándose para mirar adentro, vio la envoltura de lino y se fue a su casa. Y maravillado de todo lo que había acontecido. Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. Juan capítulo 20, entonces Simón Pedro y el otro discípulo, que era Juan, el que amaba a Jesús, corrieron al sepulcro. Pedro se quedó afuera, Juan entró hasta adentro, y dice, y el sudario, entonces, el versículo 6, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro, es decir, más bien Juan fue el primero que llegó y después Pedro entró al sepulcro, dice, y vio que no estaba Jesús ahí, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, Juan, porque todavía no habían entendido la escritura que decía que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y los discípulos se fueron a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos blancos sentados donde estaba ella. ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿A quién buscas? Y entonces en el 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, tú te has llevado, dime dónde le has puesto. Fíjese aquí cómo dice, al decir esto,
Bien, vamos a leer, me voy a regresar un poquito al versículo 13. Estoy en Juan capítulo 20, versículo 13. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado y Jesús ya no era igual, ya no era el mismo. Es decir, su fisionomía ya no era el mismo como lo habían conocido, aunque tenía sus manos perforadas y su costado. Pero su fisionomía ya no era el mismo, ahora tenía un cuerpo glorificado. Bien, ahora, ¿qué podemos decir de todo esto? Bien, el día 14 fue el día de la Pascua. El día 15 fue día de Santa Convocación, día de reposo. El día 16 las mujeres compraron especies aromáticas. El día 17 fue día de reposo semanal. Recuerda, el semanal es cada 7 días. Ese fue el día 17 del mes. El día 15 del mes fue día de reposo de la Santa Convocación por la fiesta de la Pascua. Pero este es un día de Santa Convocación anual. Es una vez al año. Ese es el día 15 del mes. Pero el día 17 tocaba el día de reposo semanal. Así es que el Señor Jesús fue crucificado el día 14. Fue sepultado el día 14. Casi a las 24 horas del día 14. El día 15 fue día de reposo. El día 16. El día 15 vinieron los fariseos a Pilato para decirle que pusieran guardas, para que vigilaran la tumba. El día 16 las mujeres fueron a comprar especies aromáticas para ungir al Señor. Descansaron el día de reposo. El día 18 era el primer día de la semana. Fue cuando vinieron con las especies a ungir a Jesús, pero ya no estaba Jesús ahí. Así es que poniéndole nombre a los días de nosotros, este es el día domingo, este es el día sábado, este es el día viernes, este es el día jueves y este es el día miércoles. Quiere decir que el Señor Jesús celebró la Pascua después de las 6 de la tarde del día miércoles para nosotros. Y antes de las 6 de la tarde del día jueves, el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde y fue sepultado antes de las 6, porque a las 6 de la tarde empezaba el día de reposo de la Santa Convocación, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Miércoles, jueves. El día viernes era día normal. Las mujeres fueron a comprar especies. El día sábado era día de reposo, pero hasta las 6 de la tarde, porque el día de reposo semanal empieza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Así es que a las 6 de la tarde del sábado se cumplen 3 días y 3 noches. De las 6 de la tarde, donde fue sepultado, bueno, Jesús murió a las 3 de la tarde del miércoles, a las 3 de la tarde del jueves un día, a las 3 de la tarde del viernes 2 días, a las 3 de la tarde del sábado 3 días, del sábado a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde del jueves una noche, a las 3 de la tarde del viernes otra noche, a las 3 de la tarde del sábado otra noche. Quiere decir que de miércoles a sábado, de miércoles a las 3 de la tarde a sábado a las 3 de la tarde, han pasado 3 días y 3 noches. Así es que si las matemáticas no nos engañan y si queremos que la palabra se cumpla al pie de la letra, entonces el Señor Jesucristo debió haber resucitado después de las 3 de la tarde del sábado. Antes de las 6 de la tarde del sábado. Ahora, hay quien dice que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana después de las 6 de la tarde. Es decir, resucitó el domingo, en el día judío.
pero para nosotros sería sábado en la tarde, sábado después de las 6. Hay quien dice que resucitó después de las 6, o hay quien dice que resucitó después de las 12 de la noche, que ya vendría siendo domingo para nuestro calendario. Pero para que se cumplieran 3 días y 3 noches de nuestro calendario. O, aunque sea del calendario judío, que hubieran pasado 3 días y 3 noches completas. Así es que hay quien dice que pudieron haber pasado 3 días y 3 noches completas y después el Señor Jesucristo resucitó antes de que se cumpliera otra noche. Es decir, antes de que amaneciera el domingo, porque si hubiera amanecido el domingo, hubieran sido 3 días y 4 noches. Así es que no hay ninguna justificación para que el Señor Jesucristo haya resucitado el domingo en la noche. Es decir, después de las 12 horas del sábado. No hay ninguna justificación bíblica. Pero lo que más hace sentido acerca de que Jesús resucitó el sábado es lo que sucede en Mateo capítulo 28. Y lo que dice en Marcos capítulo 16. Mateo 28, como ya lo leímos, dice: pasando el día de reposo, el día sábado. ¿Cuándo pasaba el día de reposo del sábado? A las 6 de la tarde ya se había acabado el día de reposo. Sábado a las 6 de la tarde ya no era el día de reposo. Así es que posiblemente el sábado, después de las 6 de la tarde, dice al amanecer del primer día, pero realmente la palabra en el griego no habla de amanecer. Déjeme nada más le corroboro aquí. Pero en la Biblia, que le llama la Biblia literal, dice, permítame un segundito, nada más déjeme encontrar el versículo. Dice que cuando vino el atardecer del Shabbat. Entonces, aunque en español, en la versión 60 dice al amanecer, pero realmente es al inicio. En el atardecer del sábado empieza el inicio del domingo. O en el atardecer del día séptimo del Shabbat, después de las 6 de la tarde, empieza el primer día de la semana, que para nosotros sigue siendo sábado. Así es que eso dice la Biblia de la traducción literal. Así es que en el griego no habla de que inició el día, es decir, que cuando rayó el alba, como viene en otros versículos, pero aquí dice que las mujeres vinieron a ver, no dice que vinieron a ungir a Jesús. Entonces, estos versículos nos muestran cómo las mujeres vinieron a ver ese sábado después de las 6 de la tarde dónde estaba el sepulcro, para después, al rayar el alba, venir a ungir a Jesús. Y dice que cuando llegaron a ver, hubo un gran terremoto y un ángel descendió y ellas vieron cómo se removió la tierra, la piedra. Dice, Juan describe todo esto y dice, y les dio miedo. Y dice, su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel respondió y les dijo a las mujeres, es decir, las mujeres vivieron esa experiencia. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Así es que aquí en Mateo les dice, vayan pronto. Y en Marcos dice la escritura que ellas, dice, salieron ellas huyendo del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie. Es decir, el sábado en la noche vinieron a ver el sepulcro, no a ungir al Señor, sino a ver el sepulcro. Descendió un ángel, movió la piedra. Y el Señor Jesús ya no estaba, había resucitado. Y les dijeron, vayan y avisen. Pero dice la escritura que ellas no dijeron nada, porque estaban asustadas.
Pero después en los siguientes versículos que leímos, en Lucas 24, dice, el primer día de la semana, al rayar el alba, es decir, en el mismo día donde estaban ellas cuando la piedra fue removido, que era después de las 6 de la tarde, después pasaron, digamos que 12 horas, y cuando rayaba el alba a las 6, 5 de la mañana, vinieron otra vez. Pero ahora traían las especies para ungir al Señor. Es como si el sábado, después del día de reposo en la tarde, ellas vinieron solo a ver, pero era de noche, es decir, estaba oscureciendo ya. Ellas no podían hacer mucho, solo venían a ver para calcular lo que tenían que hacer. Pero se llenaron de temor y quizá pensaron que había sido un sueño. Cuando tuvieron esta experiencia se fueron y no dijeron nada. Pero al otro día dice la escritura que venían pensando, ¿quién nos removerá la piedra? Como si ellas no se acordaran de lo que había pasado. Tan es así que el ángel cuando se presenta con ellos, pero ya no se presenta removiendo la piedra. Mire como dice la escritura en el Lucas 24. Dice, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida. Ahora, aquí dicen Lucas las mujeres. Vamos a ver en Juan. Bueno, en Juan no describe tal cosa. Déjeme ver si Juan lo describe rápidamente. Déjemelo. Si Juan lo describe. Como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ese fue el Juan 19. Y Juan 20 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada. El primer día de la semana, es decir, el día primero de la semana, después del día de descanso, pero aquí hay algo muy importante, dice, muy temprano, cuando estaba todavía oscuro, quiere decir que no eran las 6 de la tarde, sino era quizá las 6 de la mañana. Dice, y cuando llegó, vio que ya había sido movido la piedra. María Magdalena. Es María Magdalena. Y leímos en Mateo 28, que dice que dice la escritura, pasado el día Shabbat, es decir, a las 6 de la tarde del sábado, vino María Magdalena y la otra María al sepulcro a ver. Y esta misma María al otro día, a las 6 de la tarde de ese otro día, es decir, déjenme lo trato de poner en perspectiva. Miércoles, ahora vamos a hablar del calendario gregoriano. Miércoles, después de las 6 de la tarde, el Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. Les habló todas las cosas, celebró la Santa Cena, fue a orar al Monte de los Olivos, en el huerto del Getsemaní. Fue aprendido, fue llevado con el sumo sacerdote el miércoles en la noche. Y a las 12 de la noche, y para nosotros es jueves, para ellos seguía siendo un solo día. A las 9 de la mañana del jueves fue crucificado. Perdón, estoy equivocado. El martes era el día de la Pascua. A ver, ya me revolví. Sí, perdón. El martes era el día de la preparación, prepararon. Y el martes, a las 6 de la tarde, celebraron la Pascua. Martes a las 6 de la tarde. Era el día 14 para ellos. Martes a las 10 del 14, ese martes en la tarde, el Señor Jesucristo celebra la Santa Cena, habla con sus discípulos, lava los pies, les comparte todo lo que el Señor les comparte acerca del Espíritu Santo, acerca Juan 14, 15, 16, 17. Martes de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Alrededor de las 12 de la noche va a orar, lo aprenden después. Ya es miércoles. A las 9 de la mañana del miércoles lo crucifican. De las 12 a las 3 de la tarde hay gran tinieblas. Después de las 3 de la tarde el Señor Jesucristo muere. El miércoles antes de las 6 lo ponen en un sepulcro, porque el miércoles a las 6 de la tarde empezaba el día de la preparación de los panes sin levadura.
Estamos miércoles 6 de la tarde. Jesús murió miércoles a las 3. Llega el jueves. Para ellos es día de reposo. A las 6 de la tarde del jueves se termina ese día de reposo de la Santa Convocación del primer día de los panes y levadura y empieza un día normal. 6 de la tarde del jueves. Llega el viernes para nosotros. Las mujeres en este momento compran panes sin levadura, que para nosotros es viernes. Perdón, no compran panes sin levadura, compran especies aromáticas para ungir a Jesús. Viernes a las 6 de la tarde empieza el Shabbat semanal, el día de reposo de cada semana, y ellas descansan. Es viernes a las 6 de la tarde y el sábado. Y el sábado a las 6 de la tarde, ellas vienen a ver, solo a ver. María Magdalena y la otra María y Salomé vinieron a ver. Y el ángel descendió, movió la tierra y les dijo, Jesús ya resucitó. Y ellas no, les dijeron, vayan y digan a sus hermanos que los visitará en Galilea. Y ellas no fueron. Tuvieron temor. Y dice la Escritura que el mismo primer día de la semana, pero no a las 6, después de las 6 de la tarde. El primer día de la semana para los judíos empezaba a las 6 de la tarde de nuestro sábado. Para ellos 6 de la tarde cuando oscurecía el sol. Y llega el domingo en la mañana a las 6 de la mañana. Y viene María Magdalena y ya no encuentra la piedra. Así es que, ya no encuentra la piedra puesta, sino está movida. Así es que el Señor Jesucristo murió miércoles en la tarde, a las 3 de la tarde. Al jueves, un día y una noche. Al viernes, un día y una noche. Al sábado, a las 3 de la tarde, un día, 3 días y 3 noches. Otra vez más, ya me revuelvo con tanta nomenclatura. Miércoles a las 3 de la tarde murió el Señor Jesús. A las 3 de la tarde del jueves, un día y una noche. A las 3 de la tarde del viernes, 2 días y 2 noches. A las 3 de la tarde del sábado, 3 días y 3 noches. Así es que el Señor Jesucristo debió haber resucitado de las 3 de la tarde del sábado para nosotros hasta antes de que anocheciera, porque el Señor Jesucristo fue sepultado antes de anochecer. Las mujeres vinieron cuando estaba cayendo la tarde después del Shabbat semanal, después de las 6 de la tarde más o menos, seguramente ya estaba oscuro. Vinieron y fue tan extraordinaria la manifestación del ángel que movió la piedra. Ya no estaba el Señor Jesús. Vinieron, les dijeron, el ángel les dijo, vayan y busquen, vayan y díganlo a sus discípulos, pero ellas por temor no quisieron hacerlo, como lo dice Marcos 16. Y al otro día vino una de ellas, María Magdalena, tempranito al rayar el alba, es decir, el domingo en la mañana. Y la piedra ya estaba movida, se había movido desde el sábado en la tarde. Bien, más allá de todos estos conceptos, yo creo que esto es lo más acertado. Hay todavía muchos que hablan acerca de que pudo haber resucitado el domingo para nosotros después de las 12 o entre las 12 y las 5 de la mañana, porque al rayar el alba la piedra ya estaba movida. Y no vamos a acreditar o a desacreditar a nadie de los creyentes nacidos de nuevo porque hablen acerca de que pudo haber resucitado entre el sábado a las 3 de la tarde y el domingo a las 5 de la mañana. El hecho es que sí tuvo que haber muerto el miércoles para que se cumplieran 3 días y 3 noches. Porque el jueves era día de Santa Convocación, Shabbat. El sábado era día de Shabbat semanal. Así es que no pudo haber muerto el viernes porque no se pueden cumplir los 3 días y las 3 noches. No pudo haber muerto el jueves, porque el jueves era día de reposo y los judíos no lo hubieran permitido. No pudo haber muerto el sábado tampoco. Así es que, entendiendo las escrituras, murió el miércoles entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde aproximadamente, y resucitó después de las 3 de la tarde, de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a lo que dice la palabra. El Señor Jesucristo resucitó entre las 3 de la tarde y antes de que oscureciera, antes de que el ángel viniera y moviera la piedra,
Así es que si alguien afirma que pudo haber resucitado entre las 3 de la tarde y las 5 de la mañana, entre las 3 de la tarde del sábado y las 5 de la mañana del domingo, no hay ningún problema. A nadie se le va a desacreditar ni se le va a considerar un falso maestro, un falso profeta, porque lo importante es que todos los creyentes nacidos de nuevo tenemos claro que el Señor Jesucristo resucitó, que vive y reinará por los siglos. Y no solo esto, los creyentes nacidos de nuevo que creemos en el verdadero evangelio de acuerdo a la Escritura, podemos entender que el Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Así es que la palabra no es un diccionario. La palabra, aunque este es un libro y está impreso, la palabra que tú y yo fuimos llamados a vivir es la palabra viva de Dios. No la letra, ni los 10 mandamientos, ni la letra de manera racional, sino la palabra creída, meditada, la palabra recibida, concebida, para que como Dios habló su palabra y la tierra produjo todo lo que los seres vivos, así que nosotros hablemos la palabra porque cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra boca, estamos hablando lo que Dios está hablando. Es decir, estamos hablando en el nombre de Jesús. Es como si Dios estuviera hablando a través de nosotros. Mira, toda la escritura acerca de Jesucristo, de su nacimiento, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, de su muerte y de su resurrección, Dios habló la palabra a través de hombres. Y esa palabra hablada se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es que la palabra que nosotros hablamos, la escritura, recuerda, creer la palabra, permitir que renueve nuestras mentes, pero la palabra se activa a través de declararla, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, con el corazón se cree para ponernos en la posición correcta y con la boca estamos confesando, poniendo en el primer acto de fe, la primera acción de fe, la primera posición de ejercicio de la fe, es decir, poniendo nuestra fe en acción a través de declarar, es la acción más sencilla, la primera fase de poner nuestra fe en movimiento, nuestra fe en acción. Digamos que la declaración es la primera obra de la fe. La fe sin obras es muerta. Así es que cuando nosotros hablamos la palabra, estamos poniendo la fe en movimiento, estamos obrando en la fe está produciendo obras, y la palabra que estamos hablando es la palabra de Dios, y nuestro corazón, que está fundado por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo y nuestro Espíritu que moran en nosotros. En el Espíritu de Cristo están todas las virtudes de Dios, las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que imagínate, está nuestro corazón, no la parte del alma, pero la parte donde está el Espíritu de Dios, y cuando hablamos la palabra, es como el Espíritu en nosotros, es como la tierra, haciendo la analogía de la tierra. Dios habló a la tierra y la tierra produjo todo ser viviente. Dios, a través de nosotros, habla la palabra sobre la tierra que es nuestro corazón. Nuestra palabra, la palabra de Dios renovando nuestra mente, cayendo en nuestro corazón, y el Espíritu que mora en nosotros hará germinar toda la bendición, todas las cualidades de Cristo, las virtudes de Cristo que moran ya en nosotros, pero que han de ser manifestadas, transformando. Por eso dice la Escritura, si renuevas tu mente, tu vida es transformada. ¿Y qué es lo que es transformado? Tu alma, tu manera de pensar, tu manera de soñar, tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de decidir, tu manera de pensar, tu manera de desear, tu cuerpo, tus acciones. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti, porque Cristo Jesús resucitó. Él mismo entregó su vida y Él mismo resucitó. El poder, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en acción, resucitando al Hijo del Hombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús,
por tu obra consumada, porque tú en la cruz dijiste, consumado es, habiendo restituido todas las cosas, y resucitaste como garantía para que nosotros pudiéramos poseer esta gran bendición por la fe, y que muchos pudieran hacerlo también, y a través de nosotros manifestar el Evangelio y la predicación del Evangelio de tu gracia y de tu justicia. En el nombre de Jesús somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Porque somos la justicia de Dios, podemos recibir cada día de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no hay ninguna cosa imposible para el que cree. Todo es posible para el que cree en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Jesús. Amén, amén y amén.